La polémica por las denuncias hechas por el Ministerio de Trabajo, por la jefe de cartera del Ministerio de Trabajo, de las condiciones laborales de las trabajadoras de una empresa dedicada al empaque de atún, una reconocida empresa. Para ampliar esta información nos conectamos nuevamente con nuestro editor político Omar Alejandro Hernández. Omar, ¿en qué va la situación? Hola, ¿qué tal, Johanna? Muy buenas tardes para usted y de nuevo para los televidentes. Sigue generando controversia esta situación. A través de las redes sociales pues van las críticas hacia el gobierno nacional, pero también las respuestas de quienes lo defienden para que entreguen las pruebas de lo que la ministra, horas antes, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, denunció, en el sentido de que algunas trabajadoras de la empresa Bancamps y de algunas dedicadas a la recolección de flores tenían que utilizar pañales para no moverse de su lugar de trabajo y así no perder el tiempo, porque era descontado, según lo que argumentaba la ministra de Trabajo. También Bancamps respondió a través de un comunicado rechazando estas declaraciones y pidiendo precisamente rectificación, o mejor, que se fueran a instancias judiciales para aclarar esta situación. Pero a continuación ustedes van a ver en la nota los testimonios de algunas trabajadoras, quienes pues son las que prácticamente con ese testimonio dan claridad de lo que está ocurriendo. Se está usando pañal desechable porque desafortunadamente la empresa, con su maltrato arribista, narcisista, se puede decir así, nos está descontando nuestras necesidades fisiológicas. Cuando a ti te llega tu periodo, cuando tú tienes la necesidad de ir al baño porque tú eres una trabajadora enferma de hipertensión y tienes la necesidad de salir a evacuar, a orinar, ¿sí? Ellos, entonces las compañeras opcionan que no, supuestamente ellas se hacen la de la vista gorda, pero ellos sí lo saben, de que muchas compañeras opcionan por colocarse un pantitena, un paño desechable para no salir, porque son madres cabezas de hogar. Este testimonio da cuenta de la situación que viven algunas trabajadoras, donde se les vulnera sus derechos laborales y humanos. Horas antes, la ministra de Trabajo denunció el hecho con nombre propio. Las inspectoras que han ido a la parte de las flores o a la parte, digamos, de los atunes, Bancamps, por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño. A su turno, a través de este comunicado, la empresa Bancamps rechazó lo dicho por la titular de la cartera de trabajo. Citec Internacional, fabricante de la marca Atún Bancamps, rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las condiciones de trabajo de nuestras colaboradoras. Algunas representantes de la organización sindical hacen más denuncias sobre la vulneración de sus derechos laborales. Ni hay la cantidad de inodoros para la mayoría de personas, de mujeres que estamos ahí. Entonces eso se toma uno un tiempo, a veces como unos 20, 25 minutos, a veces hasta media hora, porque estamos haciendo filas para ir al baño. Pero entonces todo ese tiempo la empresa lo llama y que tiempos muertos. Entonces esos tiempos muertos se le convierten después a uno en días que supuestamente uno yendo a trabajar, que se los descuentan uno como días que no se trabajaron. El Ministerio de Trabajo anunció sanciones a varias empresas que estarían incurriendo en esta falta que atenta sobre la salud y la dignidad humana. Bueno, y miren, hace un par de horas la empresa Sintramar Cartagena emitió un comunicado donde dice lo siguiente: el Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera del Atún Sintramar, sindicato mayoritario con más de 1.300 afiliados en la empresa donde se fabrica el atún Bancamps, se declara sorprendido por las declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y dice: con este respecto le solicitamos muy respetuosamente a la ministra del Trabajo que investigue con mucho más rigor el tema aquí en la planta. Para eso la invitamos a que hable con nosotros, el sindicato mayoritario de la compañía.